Ante este panorama, las Naciones Unidas, los gobiernos de los países industrializados y las corporaciones apoyan a los mecanismos de compensación y el mercado de carbono, pero desde el movimiento ecologista y las organizaciones populares se considera que estos mecanismos son falsas soluciones al cambio climático. Veamos por qué. Los mercados de carbono consisten en la compra y venta de permisos llamados créditos de carbono, que sirven para que los países industrializados y grandes empresas puedan seguir contaminando sin bajar de forma real sus emisiones de carbono. De esta forma, una empresa contaminante se convierte en una empresa carbono neutral, tan solo por comprar un bosque en el sur y pagar para su conservación, pero no por bajar sus emisiones. El problema es que a la hora de comprar un bosque, este se privatiza y las comunidades que vivían del bosque y sus recursos ya no los pueden utilizar. Este mecanismo es conocido como REDD, reducción de emisiones por degradación y deforestación. Pero estos países y estos grupos de poder no solo no quieren comprometerse a reducir sus emisiones y a reparar a los pueblos del sur global, sino que además nos imponen una serie de mecanismos y una lógica cuyo único objetivo es la mercantilización y privatización de la naturaleza. Não podemos permitir mecanismos de falsas soluções que, em nome de salvar os bosques, na realidade estão tomando territórios indígenas, tomando territórios campesinos. Isso estamos acá denunciando. Los sistemas de medición de carbono para este tipo de mecanismos son muy criticados debido a que son inexactos y es sumamente difícil cuantificar el carbono ahorrado. Esa serie de mecanismos, esa lógica pasa por mercados de carbono, por compra y venta de créditos de carbono y de supuestas compensaciones de carbono, que solo benefician al capital, benefician a los banqueros, benefician a las transnacionales e incluso a las grandes ONG de la conservación, que ven en el cambio climático una gran oportunidad de negocios para seguir acumulando capital. Dentro de los mercados de carbono, las plantaciones de monocultivos también son tomadas en cuenta como sumadores de carbono, o sea, son utilizados para compensar las emisiones. Esta es otra falsa solución, porque un monocultivo no tiene las características de un bosque. Los mercados de carbono hacen creer a los ciudadanos que se están tomando medidas cuando en realidad las emisiones se mantienen invariables. En vez de crear soluciones, generar soluciones reales, nos imponen la lógica que nos va a llevar a exacerbar más el cambio climático, nos va a llevar a que la destrucción de los territorios, de nuestros sistemas alimentarios, de nuestra vida, sea mucho peor. Prevenir el cambio climático debe ser una tarea mundial, cambiando el paradigma de desarrollo, buscando modelos que consuman menos energía y utilizando fuentes de energía limpia. Es urgente modificar los patrones de consumo y disminuir de manera drástica la energía que consumimos. Las emisiones deben reducirse dramáticamente. O sea, para el año 2020 deberíamos tener la mitad de lo que tenemos ahora en emisiones. Para el año 2050 ya no deberíamos tener. O sea, y esto lo dice la ciencia. Todo esto sería como quien dice para evitar que la temperatura, que tengamos un 66% de probabilidad de que la temperatura no pase de 2 grados, cuando ya no ha llegado a 1 grado, y ya tenemos grandes desastres. Y 2 grados va a ser terrible. Como soluciones reales al cambio climático se recomienda invertir en las tecnologías limpias, trabajar en sistemas de transporte público limpios y eficaces como trenes y tranvías, construcción de ciclovías, fortalecer las políticas de conservación de bosques y apoyar a la agricultura orgánica campesina e indígena. El cambio climático es a todas luces el problema más grave que ha enfrentado la humanidad en los últimos siglos. Para enfrentarlo necesitamos de medidas drásticas que modifiquen de manera estructural el modelo de desarrollo imperante basado en la injusticia climática y el abuso en el consumo de combustibles fósiles.